Política y diplomacia en tiempo PYME. Fomentamos las relaciones diplomáticas del mundo entero. Hasta las 11 en desdelabolsaendirecto.com. Comenzamos un nuevo programa este viernes 5 de junio, primer programa de junio. Ya por este programa pasaron héroes de nuestra Santa Guerra de Malvinas, embajadores extranjeros, ex embajadores argentinos, y ahora tenemos el honor de estar con uno de los hombres que tuvo cargos muy estratégicos, muy importantes, dignamente lo supo aprovechar. Lamentablemente a veces un periodismo insidioso y mediocre lo ha criticado. Me estoy refiriendo al ex embajador de Argentina ante la Santa Sede y ex senador de Italia por los italianos en el exterior, Esteban Caselli. Esteban Caselli, muchas gracias por venir al programa Política y Diplomacia desde la Bolsa de Comercio. Gracias, buen día querido Juan Cruz y buen día queridos oyentes. ¿Puedes referirte a tu paso por el Vaticano en la época del presidente Menem, cuyo pontificado fue el de el hoy santo Juan Pablo II? Sí, verdaderamente fue un paso enriquecedor para mí, para mi vida. Yo creo que ha sido el cargo más importante que he tenido durante mi gestión en la política. Hablar de el paso por la Santa Sede en el momento en que Juan Pablo II era Papa, para mí fue un honor, fue una alegría, fue un orgullo, y verdaderamente fue un hombre que marcó un hito en la Iglesia Católica. Y normalmente teníamos reuniones con él en forma periódicas. Verdaderamente guardo un recuerdo extraordinario de mi paso, más que por la Santa Sede, por estar al lado de este santo, que verdaderamente es un santo que hace milagros, porque yo he constatado muchos milagros que ha realizado. Sí, bueno, con el tema de Juan Pablo II, es una persona controversial porque es parte del modernismo dentro de la Iglesia. Fue una persona que tuvo el mal acierto de excomulgar a un gran obispo como Monseñor Lefebvre, pero hay que resaltar las cosas positivas, no lo malo, y una de las cosas positivas fue que él como polaco fue víctima del comunismo y sabe lo que es esta peroración y trató de hacer un mundo de alguna manera pacífico, y él como polaco sabe lo que es el sufrimiento de la humanidad. En este sentido, cómo era el tema social del Papa y sobre todo este sentimiento humanitario que él tenía. Verdaderamente era un sabio. Y con respecto a la excomunión de Monseñor Lefebvre, la Iglesia es piramidal y verdaderamente se debe respetar las órdenes que se dan, porque para eso el Papa es el representante de Dios aquí en la tierra. Con respecto a lo segundo, tenía un carisma especial. Era un hombre que interpretaba las necesidades de la gente. Era un hombre que luchó para derribar el muro de Berlín y para que no haya más división entre los seres humanos. Verdaderamente era un lujo hablar con él por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de querer. Era un hombre muy devoto de la Virgen. Era un hombre que quería a los argentinos y a la República Argentina. Aparte ayudó mucho a este país en el conflicto del Beagle. Sí, señor. Pero ha tenido una forma de querer a la Argentina. Como él, por su edad, no podía venir una tercera vez a Buenos Aires, tuvo la delicadeza y la gentileza de 1998,
concurrir a la Iglesia Nacional Argentina. Hay 5 iglesias nacionales en Italia, en Roma. Una de ellas es la Argentina. Y verdaderamente llegar a esa iglesia argentina e intronizar la Virgen de Luján, ese día fue un día de gloria para todos los argentinos. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo afecto, porque fue una forma de devolver todos los apoyos que se hicieron durante el gobierno del presidente Menem en los foros internacionales, cuando la delegación argentina siempre votaba a favor de lo que se pensaba y lo que hacía la Santa Sede. Como una especie de gratitud, no hacia este embajador, no hacia el presidente, sino hacia la República Argentina, es lo más importante. Es que el Papa quiso visitar la iglesia argentina e intronizar la Virgen de Luján. Recuerdo perfectamente que hizo un viaje el presidente Menem para estar presente, y de Argentina concurrieron 40 obispos argentinos, donde estaban rodeando a su santidad en el altar de la iglesia que estoy mencionando. Fue un día de gloria, porque no solo la iglesia estaba llena de gente, fundamentalmente de gente argentina, sino que había 2 cuadras de gente alrededor de la iglesia viendo la actitud del Santo Padre que visitaba esta parroquia. O sea, sin ser argentino tenía un gran sentimiento hacia Argentina, porque parece que el único papa que tiene sentimiento argentino es Bergoglio por la nacionalidad, porque lo indica su pasaporte. En este caso, con Juan Pablo II había buenas relaciones y el gobierno argentino se manejaba de una manera católica, a pesar de que sacó la cláusula que para ser presidente había que confesar el credo católico, pero no había aborto legalizado ni matrimonio homosexual en la época que usted dignamente representaba. Ni salud reproductiva, ni absolutamente nada que no estén... Nada que sea anticatólico. Exacto. Así es. Nosotros hemos formalizado y hemos invitado a muchísimos presidentes del mundo a que se cree o se ponga el Día del Niño por Nacer, que verdaderamente fue un honor y un orgullo, y el Papa fue el receptor de ese decreto firmado por el presidente Menem. Esto es realmente interesante, porque recordemos que el día domingo, pasado mañana, el Papa Jorge Mario Bergoglio va a recibir a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Realmente, si uno es católico, interpreta la Biblia, interpreta el magisterio sagrado de la Iglesia, los que fomentan cuestiones anticatólicas deberían ser excomulgados, y este gobierno argentino fomentó, entre otras cosas, el matrimonio homosexual, condenado por las Sagradas Escrituras, como en el libro 1 de Corintios, en el magisterio sagrado de la Iglesia, y la gente que fomentó esto no fue excomulgada, pero sí es recibida con pompa y gloria en Roma, sin comprometer lo que opina de estas actitudes anticatólicas del gobierno argentino y de alguna manera la actitud omisa de la Santa Sede. Bueno, el Papa es un jefe de Estado, y en este caso está recibiendo a otro jefe de Estado, que es la presidenta. Sí, un par. Así como está recibiendo también ese mismo día al presidente Maduro. No nos olvidemos que los domingos no es un día de audiencias presidenciales en el Vaticano, se hace simplemente porque el Papa al día siguiente viaja a Sarajevo, y por lo tanto no quería dejar de recibir a estos 2 jefes de Estado, por eso habilitó un día domingo. Así que, y con respecto a la nacionalidad que usted me mencionaba antes del Papa argentino, si bien el Papa es argentino, ya no sirve el pasaporte argentino que tienes, porque a partir de ser Papa, el Papa pasa a tener nacionalidad
vaticana, o sea que tiene un pasaporte diplomático otorgado por la Santa Sede. Cuando viaja su santidad, lo debe hacer con el pasaporte otorgado por la Santa Sede. Sí, por el Estado que representa. Exacto. En este caso, la figura de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, es cuestionada por algunos sectores, como valientemente lo hace Antonio Caponeto desde la revista Cabildo y con su libro La Iglesia Traicionada, donde narra quién es Bergoglio. En este caso, sin comprometerlo, desde luego, ¿qué opina de esta figura? No del Papa, sino de la figura de Jorge Mario Bergoglio, que como cardenal también fue cuestionado incluso por organismos de derechos humanos por una supuesta complicidad en la época del proceso. Bueno, eso no está constatado y ha sido descartado, así que no podemos pensar en lo que sucedió en ese momento porque no hay ningún requerimiento judicial ni ninguna comprobación. Y con respecto a la figura de el Papa Francisco, porque ya no nos podemos referir al cardenal Bergoglio, tiene mucha aceptación. Ya ve que cuando reza el Ángelus la plaza está llena y cuando celebra las misas pontificales también llena las plazas. Así que yo no comparto como ex embajador y como gentilhomo de su santidad los cuestionamientos que le puede hacer la gente. Yo tomo como un designio de Dios la nómina de Francisco, así como fue nominado el cardenal Bergoglio. Respeto la figura de Ratzinger, que era mi amigo también porque venía como cardenal muchísimo a la embajada argentina, y así como respeto también la figura de Juan Pablo II, que también fue mi amigo y fue un hombre que quiso a la Argentina y que valoró las cosas que se hacían en favor de la Santa Sede. Hablando de Ratzinger, luego del Concilio Vaticano II se constituyó como uno de los mejores teólogos de la Iglesia Católica. ¿Qué nos puede decir de Ratzinger, que muchos subestiman o por lo menos no conocen la gran capacidad intelectual que tenía el que es actualmente el Papa emérito Benedicto XVI? ¿Qué percepción tuvo de los conocimientos teológicos que tiene Joseph Ratzinger? El cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, fue, creo que el teólogo más importante que tuvo la Iglesia Católica. Un hombre de preparación, un hombre de consulta permanente de Juan Pablo II. Es más, cuando yo me reunía con su santidad Juan Pablo II, siempre me hablaba de que el día que alguien lo sucediera, le gustaría que sea un hombre formado, un teólogo. Si bien él no decía Ratzinger, ya me estaba dando las pautas quién era el hombre que él quería en su sucesión. Y verdaderamente fue interpretado por los cardenales que participaron en ese cónclave y apoyaron mayoritariamente al cardenal Ratzinger para que fuera después el sucesor de Juan Pablo II. Que en la época de Juan Pablo II era perfecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que era un cargo muy importante a nivel teológico. El más también importante, el más importante, y lo llevó durante 20 años, y el que iba a ser su secretario de Estado, el cardenal Bertone, fue secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe durante 20 años. Otro tema muy interesante y muy admirado en su trayectoria es su paso por la senaduría italiana, representando a los italianos y descendientes de ellos en el exterior. ¿Cómo recuerda estos pasos por la política europea y qué paralelismo, si es que lo hay entre la política latinoamericana, argentina y la política europea, más precisamente la italiana?
Para mí fue un honor representar a 13 países de América Meridional, a los italianos que habitan en 13 países de América Meridional. Verdaderamente fui el segundo senador nominado en el exterior. El primero fue el senador Palaro y después fui yo. Y actualmente el senador Cini. Exacto, actualmente está el senador Cini. Yo me voy a referir a la satisfacción que he tenido siendo el senador y a la consideración que se me ha dispensado en ese momento. El presidente Berlusconi, que era el primer ministro, antes de su renuncia, 3 meses antes, tuvo que nominar varios sotosecretarios y estaba mi nómina como para ser sotosecretario en el Ministerio de Affari Esteri y no se llegó a concretar dada su renuncia. Yo fui muy considerado dentro del Senado por los senadores, que guardo un grato recuerdo de ellos, y hay muchos de ellos que están en este Parlamento y que los visito periódicamente cuando voy a Italia, y verdaderamente es enriquecedor ser senador en Italia, compartiendo con otros 304 senadores el Parlamento italiano. Para mí fue un honor representar a los italianos que habitan en el exterior y he presentado infinidad de proyectos en compañía de otros senadores. ¿Algún proyecto que recuerda en beneficio a la nutrida comunidad italiana del exterior? Bueno, uno que es los principales es la eliminación del sellado para los pasaportes de la gente que habitaba en el exterior. Eso es un ingreso anual de cerca de 60 millones de euros al heraldo de las arcas de Italia, y verdaderamente me parecía una injusticia que los italianos que vivían en el exterior pagaran ese impuesto, ese impuesto. Exacto, porque sería un impuesto. A pesar de que yo soy gentiluomo del Papa... Es uno de los 80 gentiluomos a nivel mundial. Esto exacto, es un dato no menor. Exacto. Soy el único de Sudamérica. Y yo digo que verdaderamente yo presenté un proyecto porque pienso que todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que llegar a que se recupere la economía italiana. Presenté un proyecto que todas las propiedades que tiene el Vaticano, que son arrendadas por el Vaticano, deberían pagar los impuestos correspondientes, las tasas correspondientes. No se llegó a tratar porque, vuelvo a repetir, se terminó el mandato. Un proyecto muy interesante y a la vez muy polémico. No es polémico porque si uno piensa que con una propiedad le está sacando una renta, no tiene por qué dejar de pagar impuestos al Estado si el Estado es el Estado italiano. Ahora, es distinto pagar un impuesto que tengan que pagar impuestos los templos o las iglesias. A eso no me refería, o el Estado Vaticano. No, me refiero a las propiedades que tiene la Santa Sede y que tienen una renta a favor de la Santa Sede. Entonces me parece lógico que eso tenga que ser un pago al Estado italiano. Sí. No se llegó a tratar, pero espero que algún día lo traten otros senadores. ¿Volvería a postular para el Senado de Italia para algún cargo aquí en Argentina? Ya no se puede porque la modificación que se ha hecho se ha eliminado prácticamente el Senado y el representante del Senado en el exterior. Así que tuve el honor de ser uno de los 3 senadores que representó a los italianos en el exterior con toda dignidad. Yo pienso que ser senador es un orgullo. Así es.
pero al mismo tiempo yo aporté ideas para mejorar el estado de los italianos que habitan en el exterior. No nos olvidemos que Argentina se hizo grande en el siglo pasado gracias a la inmigración que hubo. Y básicamente los españoles e italianos. Exacto. Fundamentalmente a los italianos y a los españoles. Así es. No nos olvidemos que han llegado italianos, no conozco la vida de los españoles, pero sí de los italianos, que vinieron a trabajar estas tierras, porque en ese momento no existían las maquinarias que hay ahora. Todo y trabajo manual. Araban con sus propias manos esos campos. Y no nos olvidemos que figurábamos número 7 en el Consenso de las Naciones y le llamaban el granero del mundo. Así es. Nosotros le debemos mucho a esa inmigración que ha llegado acá a hacer grande la Argentina. Por eso yo respeto mucho a los italianos y a los inmigrantes de otras nacionalidades que habitan en nuestro país. Así es. Porque gracias a ellos nosotros hoy podemos disfrutar de un mejor estándar de vida. Y aparte hay que reconocer, yo que viví años en el exterior, estoy muy relacionado con colectividades extranjeras, a veces el extranjero quiere más al país que el mismo nacional, porque elige vivir y trabajar en otro país que no es su tierra. Esto realmente es admirable. Y con el tema de los italianos también hay que recordar el gran aporte que hicieron en Perú, en plena guerra del Pacífico, cuando por ahí los campesinos, los culis chinos, estuvieron con el enemigo Chile. Los italianos defendieron heroicamente a Lima. Este sentimiento de pertenencia y de arraigo a la patria donde están de los italianos realmente es admirable. Actualmente usted está en la Unión e Benevolencia, una de las instituciones más importantes de la comunidad. Exacto, y el Círculo Italiano. ¿Qué nos puede decir de las actividades que están haciendo y la forma organizativa que tienen los italianos con respecto a otras colectividades? En este momento Unión y Benevolencia está tratando de buscar actividades, de hacer actividades que porque estaban un poco alejados de las actividades. Entonces estamos tratando de formar un grupo como para empezar a tener actividades en ese edificio, que es un edificio del siglo pasado y que está un poco dejado de lado. Y con respecto al Círculo Italiano, es un círculo donde prácticamente hay muchísimas reuniones benéficas, y al mismo tiempo participamos de la cena de los lunes, que se realiza desde 1880, todos los lunes bajo la dirección de un presidente, y nos juntamos entre 60 y 70 personas, y siempre invitamos a alguien que vaya a dar una conferencia para enriquecernos. Ojalá que tengamos la posibilidad de asistir a una de las cenas de los lunes e informar más sobre esta importante y querida comunidad como la italiana. Cuando quiera estás invitado, Juan Cruz. Gracias. Y con respecto a Italia, recordemos que los 3 principales candidatos a presidente, Massa, Scioli y Macri, son descendientes italianos. ¿Piensa que si gana alguno de ellos puede haber mayor comunicación y alianza estratégica con Italia, ya que son descendientes de ese país? Sí, yo creo que Scioli ya tiene que... yo estoy trabajando para que el presidente sea Scioli. Verdaderamente me parece que es el que mejor podía llamar, tengo confianza con los 3, pero sí, el que mejor podía llevar los destinos del país. O el que tiene también menos imagen negativa, porque Macri es bastante cuestionado, Massa también, quizás Scioli es el que mejor posicionado está en este sentido. Yo no me guío por las encuestas realizadas por encuestadores, sino que me guío por la gente. Así, en la encuesta de la calle. Como exacto, y como veo a Scioli que está recorriendo el país, y que tiene mucha gente a su alrededor, vamos a ser sinceros, el peronismo atrae a la gente. Así es. El peronismo es masivo, popular, místico. Popular, mixto y de masa. Así es. Entonces yo creo que es fundamental esto. Yo creo que Scioli va a hacer una apertura al mundo, fundamentalmente también a Italia,
pero yo creo que la comercialización con los distintos países, el intercambio comercial, mucho depende de los embajadores, sacando el tema del embajador ante la Santa Sede, que no se dedica a temas comerciales. Depende mucho del embajador el intercambio comercial que hay que llevar, los embajadores tienen que ocuparse de llevar empresas a Italia a enriquecerse de la materia de la materia prima, la materia prima que tienen los italianos, y al mismo tiempo lograr fomentar la industria nacional. Claro, lograr que los italianos también vengan a instalar sus empresas en la República Argentina. Por eso son muy importantes el rol de las cámaras de comercio bilaterales. Por eso en la segunda parte del programa vamos a entrevistar a Alberto Morante, presidente de la Cámara Argentino-Nigeriana. En este caso, importantísimo el tema de las cámaras. Las cámaras italianas son muy importantes, no solo el trabajo en Buenos Aires, sino en el interior. Recordemos en Rosario que hay mucha inmigración italiana, sobre todo genoveses, y el tema de las inversiones es realmente interesante, porque las relaciones entre los países, más que de amistad, son de intereses, y estos intereses son económicos, que permiten un intercambio y una fluidez a nivel cultural, social y política. Siempre y cuando los intermediarios piensen en los intereses de los países y dejen relegados los intereses personales para un segundo término, esto es fructífero para todos. Si nosotros anteponemos los intereses personales a los intereses de los países, es un fracaso total. Como decía su gran líder, el general Perón, primero la patria, después los hombres y después el movimiento. Pero a veces primero ponen los hombres, después el movimiento y por último la patria. Y eso es un error gravísimo, Así por es. eso avanzamos poco. Sí, o retrocedemos. O Muchas gracias, es realmente un honor poder tenerlo acá presente, y bueno, ya nos sumamos para un lunes poder visitar esta querida colectividad italiana y entrevistar a los referentes tanto de la Unión y Benevolencia como del Círculo Italiano. Gracias, muy amable. Mucho gusto, y me ha sido un placer estar acá acompañándote en esta radio. Vamos a una tanda musical y continuamos. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre,
vez más me aliviarás, me aliviarás. Todo vuelve a mí una vez más, todo vuelve a mí una vez más. Si sos diplomático y querés contactarte con nosotros, llámanos al 011 15 63 69 42 50. Bien. Continuamos con el programa. Tenemos a nuestro segundo invitado, que también es un honor tenerlo. En este caso es del ámbito empresarial y comercial. Ya tuvimos al invitado del tema político y diplomático. Tenemos de invitado Alberto Morante, presidente de la Cámara Argentino-Nigeriana. Alberto, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. En este caso, uno de los continentes más desfavorecidos en el tema mediático de conocimiento es África. En este caso, ¿qué atractivos ofrece el mercado africano en particular y en general y particularmente el nigeriano? Sí, ya comenzamos con una verdad, que generalmente lo que conocemos de África y en sí de Nigeria es generalmente lo malo. Así es. Las buenas Boko noticias, Haram, la claro, pobreza. Boko Haram en el norte, el default, en qué estado está de riesgo el país, ese tipo de cosas. Es muy poco, y aparte también el tema de los mundiales. Así es. Que a veces los nigerianos ponen jugadores que tienen mayor edad a la que corresponde, ese tipo de cosas. Incluso históricamente a veces Nigeria jugaba con Argentina y a veces recordamos más Nigeria en el plano futbolístico y no en el plano empresarial y político, en el tema empresarial y comercial donde tú dignamente participas. Es muy importante el mercado nigeriano. La Cámara ya tiene 37 años de existencia. Y tú fuiste uno de los fundadores. No, yo estoy de año 1990, 10 años después. La función nuestra es acompañar al empresariado argentino en viajes a Nigeria, misiones comerciales o misiones particulares, y luego también acompañar al embajador y a los diferentes funcionarios y oficiales de la embajada a entrevistas, reuniones con empresas. Es el nexo entre los nigerianos y los argentinos. Nigeria, Juan Cruz, sí, es el quinto productor de petróleo. Generalmente todo lo que desconocemos, todo aquello que desconocemos, no nos gusta o nos parece riesgoso. Así es. Nigeria es el quinto productor de petróleo. Lo desconocido. Exacto. Nigeria es quinto productor de petróleo. O sea que tiene fondos suficientes para hacer cosas. Tiene una población de 180 millones de habitantes. Así es. Te van a decir en internet 140, 150, 170. Pero digamos es una cifra astronómica comparado con los 40 millones de argentinos. El último censo fue el año 1991 en Nigeria. Calculando que la población, la mitad es musulmana, así es imposible calcular cuánto hay realmente en Nigeria. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de ir a Nigeria? Porque muy pocos argentinos han tenido la suerte de conocer el continente africano. Y más de 12 veces. Más de 12 veces. ¿Qué es lo que más llama la atención? La calidad, la calidad de la gente. A veces, estando acá, uno puede decir, Nigeria. El concepto de Nigeria son dos. Primeramente, que no paga. Sí. Voy a vender y no me van a pagar. Realmente uno como empresario, si uno tuviera que vender a Uruguay, ¿cómo vendería? Con carta de crédito, ¿verdad? Así es. Si uno va a vender a Nigeria, ¿cómo va a vender? Con carta de crédito. A nadie se le puede ocurrir embarcar una mercadería si no hay una carta de crédito. Es decir, no hay riesgo de que a uno no le paguen. Y las cartas de crédito de Nigeria son abiertas en un banco local y confirmadas por un banco de primera línea, ya sea de Sudáfrica o de Europa, ¿verdad? No hay entonces riesgo de que no nos paguen.
Luego también está el otro concepto, hay riesgo de inseguridad. Nigeria es inseguro. Inseguro depende de qué. Nosotros realmente hemos ido a Lagos, por supuesto, a Buya, que es la capital administrativa, y también en todo el interior, siempre moviéndose dentro de los ámbitos adecuados. Ahora, si a uno se le ocurre salir del hotel a las 12 de la noche para ir a buscar un boliche... Como pasa acá mismo también. Acá mismo, no hace falta ir a si uno va a Retiro o a Florida a las 12 de la noche, también es inseguro, ¿verdad? Sí. O sea, y si uno se expone, es como ir a la tribuna de Boca con la camiseta de River, si uno se expone. O sea, en cuanto a la falta de pago y la inseguridad, Nigeria no ofrece tantos escollos, ¿verdad? En cuanto a la salud, también está el tema de salud. Dice, bueno, uno va a Nigeria y se expone a diferentes enfermedades. Porque hace poco fue tristemente conocido el ébola. Sí, que el ébola se desarrolla en una parte de Nigeria, en Lagos, o algunos casos aislados, pero no toda Nigeria. Es como en una época, yo que viví en Perú, el tema del cólera. Parecía como si Perú fuese una gran pobreza y fuesen víctimas del cólera y eran contagiosos. Como lo de la gripe A, la A1H1. Sí, los problemas de salud de Nigeria son reales. Son reales. Les puedo contar algo entre nosotros. Bueno, nosotros estamos en una entrevista, pero de todas maneras he estado en el norte del país, donde la mayoría son musulmanas, y uno ve de pronto a funcionarios con autos importados y los últimos modelos, y entra al hospital, terapia intensiva, le faltan los vidrios. Así es. O sea, hay una desproporción a veces entre lo que se tiene y lo que se brinda. Y hoy en día, ¿cómo es la parte comercial entre Argentina y Nigeria? ¿Cómo es el intercambio? Está muy poco desarrollado. ¿En qué sentido? ¿La balanza comercial es favorable a Argentina, a Nigeria o prácticamente a ninguno de los dos? Argentina le vende a Nigeria por 250 millones de dólares. No existe. Así es. Es un mercado que no existe. Y siendo un mercado tan atractivo para invertir. Un mercado atractivo que está cerca, acá nomás. Sí. Preferimos a veces ir a otro mercado más lejos. 180 millones de personas con que le vendas un clavo a la cuarta parte del país. Esto hace es producto plata. del desconocimiento. Nosotros hace 3 años... O de las malas políticas también de Estado, ¿por qué no? Del desconocimiento. Luego el desconocimiento cada uno puede interpretar por qué, quién lo origina. Sí. ¿Verdad? Si somos o no somos racistas, eso queda en las manos de cada uno. Usted me dijo que a uno le impactaba de Nigeria la calidad de la gente. La gente es muy cálida, receptiva, más con el sudamericano. Están cansados que le vendan cosas que no sirven, que le vendan, luego se van y no tienen quien los repare. No nos olvidemos que ellos tuvieron el petróleo. Eran agricultores, descubren el petróleo en los años 60, dejan la agricultura, se dedican al petróleo. Claro, luego se dan cuenta que tienen que volver a vivir de lo que es también la agricultura. Las nuevas generaciones de nigerianos son los que estudian en los países europeos generalmente. O sea, que gente preparada y con la mente abierta a nuevos negocios y nuevos horizontes. El nuevo horizonte justamente es la relación sur-sur, es la que le interesa al nigeriano en este momento. ¿Por qué? Y hay un foro internacional sur-sur. Sí. Así es. Sí. El nigeriano, vuelvo a repetir, no quiere que le vendan algo que luego no se lo atiendan. Como a cualquiera, no le gusta ser engañado. Hace 3 años, me acuerdo, fuimos al norte de Nigeria con un tema bastante loco, que era la transferencia embrionaria. ¿A quién se le puede ocurrir hacer transferencia embrionaria de ganado vacuno a Nigeria? Sin embargo, fuimos con una misión comercial, los nigerianos compraron el proyecto, dieron tierras para el proyecto, y hoy hay argentinos instalados allá, que han vendido un proyecto de transferencia embrionaria. Sí, esto se demuestra que cuando uno quiere hacer las cosas bien, como hacen ustedes en la Cámara, se puede lograr cosas. A veces hay muchos prejuicios y un temor, como tú dices, a lo nuevo. Es nada, Nigeria es preferible comerciar con otro país más cercano o más conocido. Y se está perdiendo un territorio muy rico en el tema comercial. Exactamente. Y de compras realmente que son a veces inmanejables. Porque cuando ellos compran. Hay que conocer algunas cosas de Nigeria para saber con quién estamos hablando. Primeramente, la población es mitad cristiana y mitad musulmana. Así es. Es imposible comercializar con un país si no conocemos determinadas cosas. Son diferentes mundos, ¿no? Son diferentes mundos. Y dentro de ellos mismos hay 3 grandes tribus, los Hausa, los Ibos y los Yorubas. Y dentro de esos 3 aparte hay 200 tribus más. Y uno dice, ¿pero qué me puede importar todo esto a mí? Pues no es lo mismo comercializar con un Hausa que con un Yoruba. No es lo mismo. En Nigeria no es lo mismo. El Hausa es musulmán, el Yoruba es cristiano, tiene otras características. El idioma de Nigeria es inglés, no se puede en Nigeria buscar traductor, no hay traductores de español.
es inglés. A veces decimos a los empresarios cuando viajamos, en Nigeria se habla inglés, no hay español. En Nigeria hace calor, uno amanece, 7 de la mañana hace 40 grados. Sí, esto es importante porque en África, recordemos que independientemente de los idiomas nativos, se habla mucho inglés, francés, en colonias como Cabo Verde, claro, como pero Nigeria fue Senegal, sí, y después portugués en colonias como Angola, pero el inglés Congo, es sí, un idioma universal, como en su momento fue francés, el lenguaje de la diplomacia. Hoy el lenguaje comercial, si se quiere, es el inglés. Que en Nigeria se habla el inglés. Y Nigeria, Lagos, que es la capital comercial, la administrativa es Abuya, la que se hizo en el año 1991. La capital comercial, que es Lagos, es la que atiende a los países del ECOWAS. Hay 14 países más que compran en Lagos directamente. Benín, Senegal, Cabo Verde, Ghana. Comercializan con Lagos, les conviene más, porque la tienen cerca. Y Lagos tiene toda la estructura para recibir las importaciones. Así es. O sea, es otro mercado que se agrega de otros 140 millones de habitantes. Y Miren qué importante que es Nigeria. Sí. ¿Dónde está ubicada físicamente la cámara y cómo se puede contactar el empresario o el posible inversor que esté escuchando este programa con ustedes? En www.cámaradenigeria.com.ar, ahí están todas las direcciones y los teléfonos y nos podemos contactar. Incluso organizar viajes. Quizás... ¿Cuándo hay alguna misión comercial a Nigeria? Mira, en la parte electoral influye aquí como en otras partes del mundo. En Nigeria se acaban de elegir gobernadores. Y aparte el viernes pasado asumió el nuevo presidente de Nigeria. Sí. La Cámara, como te decía, tiene 37 años de existencia. Los embajadores y los oficiales de las embajadas están 4 años en el país. Luego se van. Así es. Esos embajadores u oficiales se transforman en amigos luego en esos países. Y en agentes de negocios. La Cámara acrecienta sus relaciones justamente con esa amistad que se ha creado a través de los años. Ahora estamos abocados a un estado, en Nigeria, Abia, un estado donde el gobernador ha sido apoyado por el anterior embajador acá en Argentina, y estamos trabajando con algunos proyectos para poder viajar prontamente, o recibir también antes quizás la visita de ese gobernador aquí en Argentina. Es un tema muy interesante. Que si llega a venir el embajador acá a Argentina, quizás si tengamos tiempo y podemos coordinar, podríamos traerlo a la radio. Sí, lógicamente esto te iba a decir que tú trates de hacer un nexo entre este programa y en esta importante sede que es la Bolsa de Comercio con las autoridades nigerianas para entrevistar al embajador, y si hay alguna visita de Estado, quizás mediante traductor poder entrevistarlo. Y este tema es importante, el tema comercial. Justamente ayer, por mi trabajo de corresponsalía de un medio gráfico, la revista internacional Justo Medio, entrevisté a la embajadora de Filipinas en Argentina y nos cuentan que el comercio es muy ínfimo y ellos se están trazando el objetivo de potenciarlo. Es muy importante para las relaciones políticas, culturales, sociales y humanas el vínculo comercial, porque el vínculo comercial tiende puentes. A veces uno lo subestima, dice, no, primero la política, el tema social, pero el tema económico, si se maneja humanamente, engloba otras disciplinas, es algo multidisciplinario y que genera mucho intercambio entre los pueblos. En este caso, ¿cómo son las relaciones con otros países de África y con Sudáfrica? Sudáfrica hay que discriminarlo, diferenciarlo, porque Sudáfrica es una potencia mundial que integra el BRICS con Brasil, Rusia, India y China. En este caso, ¿cómo se están manejando a tus conocimientos los empresarios argentinos con otros países africanos y con la potencia Sudáfrica? Que es un tema ya, cómo se está manejando con Sudáfrica, desconozco. Sí, con respecto a lo que vos dijiste, es cierto, a veces nuestra embajada en Nigeria, que está en la ciudad de Abuya, es problemático manejar los negocios o hacer negocios con Nigeria si no salimos de Abuya. Así es. Y seguramente la embajada en Nigeria es concurrente en otros países. Sí, en 15 países más del ECOWAS. Como también la Cámara, es Cámara de Comercio Argentino-Nigeriana y países concurrentes. ¿Cuáles son estos países concurrentes? A ver si me acuerdo de todos. Ghana, Benín, Senegal, Cabo Verde. Un gran país con la capital Dakar. Guinea-Bissau. Que fue colonia del Virreinato de Río de la Plata. Níger. Son los países que conforman el África Oeste. Pero te decía esto, no puedes desde Abuya, sin salir de Abuya, hacer negocios. Me acuerdo hace 4 años,
o hace 4 años. Fuimos al norte de Nigeria, a lugares que a veces no entran los embajadores. Así es. Y el embajador en ese momento, la embajadora Pataro, es la primera vez que un embajador argentino pisaba el norte del país. La primera vez, en 25 años de embajadas. Cuando tendría que ser normal que las embajadas sean de alguna manera itinerantes, sobre todo en el tema comercial, porque acá hay muchos embajadores extranjeros que tienen la gran visión de ir a provincias, a hacer hermanamientos y a hacer misiones comerciales. Hay que ver si tienen presupuesto allá las embajadas, es un tema de ellos ya. Hay que ver si tienen presupuesto. O si lo saben administrar. Pero de todas maneras, en Nigeria, si uno no se mueve, no se puede hacer negocios de la capital. Los estados del norte, que son musulmanes, están esperando ser visitados para hacer negocios. Nosotros hemos estado con emires, con sultanes. Entonces se podría decir que en Nigeria hay dos mundos, el mundo cristiano, católico y el mundo musulmán, que es diferente las realidades y lógicamente diferente el ámbito de acción del mismo. Son diferentes mundos desde el punto de vista religioso. Tienen el mismo color de piel y las mismas necesidades. Muchas veces la parte musulmana de Nigeria no es solamente lo que escuchamos del Boko Haram, que está en 3 estados de Nigeria en el norte, en el noreste. El resto, ¿y el desarrollo económico en dónde está más? ¿En la parte musulmana o en la parte cristiana? En la parte cristiana, en el sur, donde tienen el petróleo. Ahí. Donde tienen el petróleo. Ahí está más desarrollada la parte industrial. La parte norte hay menos desarrollo. Bien. Están más abandonados. Bien interesante el tema, sobre todo el petróleo, porque petróleo es algo estratégico. Lamentablemente a veces hay guerra por el petróleo, en este caso tiene un recurso estratégico y seguramente es miembro de la PEP, de la Asociación de Exportadores de Petróleo. Tiene petróleo. Son musulmanes y raza negra. Es una combinación interesante. Así es. Muy interesante. Estados Unidos apoya a Nigeria, justamente por esa combinación interesante. Sí. No se puede tener en contra un país de raza negra, musulmán y que tiene petróleo. Son los 3 puntos de conflicto. Así es. Y juntarlos. Entonces Estados Unidos apoya como potencia emergente a Nigeria. Sí, bastante interesante. Con el tema de que ustedes son concurrentes en Senegal. Sí. La semana pasada tuvimos la presencia de el embajador en situación de retiro, Héctor Flores, que fue embajador Flores, sí. en Senegal con concurrencia en otros países. Sí. Incluso nos contaba de Guinea-Bissau que estaba el presidente que quería hacer unos tratados, unos acuerdos con Argentina y lamentablemente no tuvo el apoyo suficiente de este gobierno y se fue a Brasil. Cuando entrevisté al embajador de Angola también nos dice que Brasil da más facilidades que Argentina para el tema del comercio con África. En este caso, precisamente Senegal, o que ahora es muy conocida la inmigración senegalesa que hay, ¿cómo están actuando ustedes como Cámara en este país tan importante y tan lindo de África? Dentro de en pocos meses, vamos a implementar dentro de la Cámara cupos de trabajo para la gente de Senegal, Cabo Verde y también de Nigeria, estos que están en la calle vendiendo. Sí. Vamos a implementar talleres de trabajo. Estamos trabajando con algunos funcionarios del gobierno en ese aspecto. Y también la ayuda en el tema migratorio, porque muchos de ellos son indocumentados y algunos lamentablemente son refugiados. Sí, de la parte de la documentación se tiene que encargar la embajada, Sí, que ya bastante demora con eso. así es. Porque a veces los empresarios van a Brasil pero no consiguen la visa para venir a Argentina. Así es, lamentablemente. Hemos tenido sí. misiones comerciales que le hemos armado nosotros para venir a Argentina y no le dieron la visa. Y fueron a Brasil. Así es. Iban con plata aparte. Y esto por ahí no es un mérito de Brasil, sino un demérito de Argentina que pierde mercados En importantes. el comercio exterior hay que ocuparse de las cosas. Si uno no se ocupa, el comercio exterior no se puede comercializar por internet. No es como dicen, por internet Es presencial. está todo globalizado. ¿No? En África no. En África hay que ver, face to face. Así es África, face to face. Hay que hacer negocios mirando la cara, mirando los ojos. Una vez que entramos, que nos miramos y hay una cierta relación, ahí comenzamos a hacer negocios. Eso es África. Sí. Interesante y bueno, nos comprometemos a seguir apoyando no solo la Cámara Argentina-Nigeriana, sino a todas las cámaras, porque el trabajo que hacen ustedes realmente es admirable y es lo que realmente se necesita. ¿Cómo se da trabajo? No dando subsidios, dando trabajo es a través del inversor que crea una fábrica o un puesto Exacto. de trabajo y ahí se beneficia no una persona individual como un subsidio que es discriminado, sino un grupo familiar y el trabajo de ustedes realmente tiene que ser más reconocido que lo que lamentablemente es ahora. A veces uno minoriza el trabajo de las cámaras binacionales
y realmente el trabajo que hace ustedes es encomiable. Gracias. Así que bueno, será hasta el próximo viernes de 10 a 11 en el programa Política y Diplomacia en Radio de la Bolsa de Comercio, www.desdelabolsaendirecto.com. Hasta luego. Esto fue Política y Diplomacia. Fomentamos las relaciones diplomáticas del mundo entero. Escuchanos todos los viernes de 10 a 11 en desdelabolsaendirecto.com.